El sufrimiento interior a veces es mucho más profundo y tortuoso que las heridas visibles. No deja cicatrices en la piel ni se manifiesta en llagas sangrantes, pero su dolor invisible penetra en los rincones más íntimos del alma, filtrándose a través de las oraciones, la alabanza e incluso los cimientos mismos de la fe. No es raro encontrar personas que durante muchos años oraron diligentemente, se confesaron regularmente y participaron activamente en la vida de la parroquia, pero aún así seguían sintiendo una pesadez inexplicable en su interior, como si una carga invisible oprimiera su espíritu. Se acercaban con una pregunta llena de desconcierto: ¿hago todo bien? ¿Sigo todos los preceptos? Pero, ¿por qué no me siento verdaderamente libre? Estos estados son bien conocidos por quienes han observado la búsqueda espiritual de las personas durante años. Es una experiencia vivida cientos de veces, e incluso aquellos llamados a guiar a otros, a veces se encontraban de rodillas en el silencio de la noche, cuando parecía que los cielos callaban y sus propios pensamientos gritaban con furia. En Saltillo, una ciudad, tuvo lugar un encuentro notable con un hombre llamado Rafael. Era un católico ejemplar, servía devotamente a su comunidad y evangelizaba con fervor. Después de una de las misas, se acercó. Su rostro mostraba una calma externa, pero en sus ojos se leía claramente un profundo cansancio. Con asombrosa sinceridad expresó su desconcierto. No puedo entenderlo. Leo la Biblia a diario, rezo el rosario, me confieso regularmente, pero algo dentro de mí no me suelta. Es como si caminara con grilletes invisibles que encadenan cada paso. En respuesta a esta revelación, se le dijo que no estaba solo en sus experiencias, ni estaba roto, pero que quizás su lucha no se libraba con el arma adecuada. La Sagrada Escritura indica con suma claridad la verdadera naturaleza de esta batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. A menudo la gente olvida que la batalla espiritual requiere autoridad espiritual y los medios correspondientes. La primera y más poderosa arma que Dios ha otorgado al ser humano es el pacto de sangre. El libro de Apocalipsis confirma esta verdad. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Esta victoria no se logra a través de emociones intensas o esfuerzos humanos excesivos, sino a través del pacto. En la antigüedad, un pacto no era solo un acuerdo, sino una promesa profunda y abarcadora. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Cuando Cristo derramó su sangre, no solo lavó a la humanidad del pecado, sino que también proporcionó acceso ilimitado a su victoria integral. Esto no es solo un concepto teológico, sino una realidad espiritual viva que incluso las fuerzas de la oscuridad reconocen. Esto fue lo que se le dijo a Rafael: luchas sin darte cuenta de que el derecho a la victoria ya te ha sido concedido. Después de esta explicación, Rafael y su interlocutor comenzaron a orar juntos, pero su oración era diferente de lo habitual. No pedían fuerza, sino que proclamaban el pacto. Rafael comenzó a repetir diariamente estas poderosas palabras: cubro mi mente, mi corazón, mi cuerpo con la sangre de Jesús. No pertenezco al pecado, sino a Cristo. Y así, después de solo 2 semanas, Rafael regresó. Su mirada se había transformado, ya no había cansancio en ella, solo una profunda paz. Informó que no solo se sentía libre, sino que experimentaba una increíble quietud y calma en su interior que nunca antes había tenido.
En esto reside el poder inescrutable de la sangre. No solo otorga el perdón de los pecados, sino que establece la autoridad suprema, cerrando al enemigo todo acceso al alma humana. Esto no sucede porque alguien haya merecido tal gracia, sino exclusivamente porque Cristo murió y resucitó. Sus heridas se convirtieron en el sello del pacto, su sangre en la firma inquebrantable de este acuerdo. Para quienes leen estas líneas y sienten un profundo cansancio, quienes durante años han llevado cadenas invisibles, es importante saber, la sangre de Jesús sigue hablando. Su voz resuena más fuerte que cualquier caída, más fuerte que los errores del pasado, más fuerte que las acusaciones, y proclama el derecho a levantarse, no como un esclavo, sino como un heredero de pleno derecho. El pacto no es un sentimiento fugaz, es una posición firme, una decisión consciente, confiar no en la propia fuerza limitada, sino en su victoria integral. Rafael comprendió esta verdad, y todo aquel que busca liberación también puede aceptarla. Cuando el alma humana comienza a comprender la profundidad del ser espiritual, una de las primeras y más fundamentales comprensiones que le llega es que las palabras adquieren un significado y una fuerza auténticos. Muchas personas perciben la Sagrada Escritura exclusivamente como una fuente de consuelo o un compendio de instrucciones. Sin embargo, la palabra divina no se limita al papel de un libro sagrado común. Es un arma afilada, una verdadera espada. Y como toda hoja, debe emplearse con precisión quirúrgica, sin usarla de forma imprudente o caótica, sino dirigiendo su filo directamente a los puntos vulnerables del adversario. En numerosas parroquias de todo el mundo, donde se realizan confesiones regularmente, a menudo se escucha la misma lamentable queja: he vuelto a caer, no puedo controlarme, me siento completamente impotente. Sin embargo, cuando se pregunta qué proclama la persona diariamente sobre su vida, casi siempre se produce un profundo silencio. Esto sucede porque muchos creyentes aún no se dan cuenta de que la palabra divina posee una voz viva y poderosa, y esa voz debe resonar desde los labios del creyente con firme intención y fe inquebrantable cada día. El triunfo en la batalla espiritual no se logra solo poseyendo la Biblia pasivamente. La verdadera victoria se obtiene solo cuando la palabra de Dios se convierte en una proclamación activa y viva. Basta recordar cómo el Salvador, en el duro desierto, se enfrentó firmemente al astuto tentador, pronunciando palabras de autoridad: escrito está. Él no permaneció en silencio. Proclamó la verdad activa y resueltamente, y fue esa proclamación la que disipó y neutralizó por completo toda mentira del adversario. Cabe señalar que muchos cometen un error común. Tienden a citar versículos bíblicos sin el debido discernimiento, sin siempre comprender qué espada espiritual es necesaria para la herida o situación vital específica que enfrentan. Así como un médico hábil no recetaría el mismo medicamento universal para cualquier dolencia, la persona de fe no debe aplicar el mismo fragmento bíblico para cada una de sus batallas espirituales. Por ejemplo, si alguien lucha con pensamientos humillantes y desvalorizantes, una simple súplica de «Señor, ayúdame», puede no ser suficiente. En tal situación es necesario proclamar con confianza: Él es una nueva criatura en Cristo. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, como se dice en 2 Corintios 5:17. De manera similar, si una persona se siente débil y sin fuerzas, no debe repetir constantemente su debilidad. Por el contrario, debe proclamar con firme fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4:13. El narrador recuerda la historia de un joven padre llamado David,
que vivía en la ciudad de Quito. La vida de este hombre, padre de 3 hijos, estaba ensombrecida por la ira y la ansiedad constantes. Parecía prisionero de estas emociones destructivas. David confesó que no controlaba sus reacciones y a pesar de sus oraciones, una y otra vez cedía a sus arrebatos. Entonces el narrador le propuso un enfoque que consistía en usar la Sagrada Escritura como un poderoso remedio curativo. Juntos seleccionaron cuidadosamente 3 o 4 versículos específicos que abordaban directamente sus batallas internas. David comenzó a repetir estos versículos en voz alta cada mañana, al mediodía y antes de acostarse, haciéndolos parte de su ritmo diario. Aproximadamente un mes después, David volvió a la reunión y su aspecto había cambiado notablemente. Informó que no solo había encontrado la calma interior, sino que también pensaba de manera completamente diferente, como si su mente hubiera sido reescrita. El narrador sonrió, pues tal es la acción de la palabra de Dios, tiene el poder de transformar el alma humana, romper las cadenas de la adicción y renovar la mente. Si una persona desea sinceramente obtener la verdadera liberación, necesita proclamar la verdad con su propia voz. La simple lectura silenciosa de la Escritura no es suficiente. Es importante que la persona se escuche a sí misma pronunciando estas palabras y que el enemigo también las escuche. Esto no sucede porque la voz se haga más fuerte, sino porque cuando la fe cobra voz, el propio infierno tiembla. Por lo tanto, es extremadamente importante encontrar 3 versículos que se ajusten exactamente a la lucha específica de la persona. Deben escribirse y proclamarse por la mañana, al mediodía y por la noche, permitiendo que se conviertan en una parte integral de su existencia, como la respiración. Esto no es una práctica mística o magia, sino un arma poderosa, una espada espiritual que debe usarse activamente en la vida. Existen batallas espirituales cuya victoria no se puede obtener solo con palabras o incluso con una oración continua. Hay cadenas que se rompen exclusivamente cuando el cuerpo también entra en un estado de completa obediencia. El ayuno, esa práctica ancestral y primordial, a menudo olvidada en la comunidad eclesial moderna, es más que una simple abstención de alimentos. Es una proclamación fundamental del alma, que se expresa con las palabras: declaro firmemente que el Señor es mi única e inagotable fuente. Cuando a Jesucristo se le preguntó sobre la liberación que sus discípulos no pudieron llevar a cabo, Él les respondió inequívocamente: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Hay batallas que nos exigen someter la carne para que el espíritu pueda hablar libre y claramente. Y no se trata solo de comida, sino de todo lo que alimenta nuestros sentidos. Durante una de sus visitas pastorales a Guatemala, el sacerdote conoció a Camila, una joven universitaria que experimentaba una profunda lucha con la ansiedad, pensamientos intrusivos y una constante sensación de vacío interior. Con lágrimas en los ojos le confesó: he orado diligentemente, he buscado respuestas, pero siento que algo me arrastra implacablemente a un abismo de oscuridad cada noche. Cuando el pastor le preguntó sobre su vida diaria, Camila le habló de su excesiva afición a las redes sociales, la música, las series, todo lo que creaba una sobrecarga de estímulos externos. Entonces él pronunció lo que había aprendido en años de ministerio: a veces el alma clama, pero su voz es ahogada por el ruido circundante. Le propuso recurrir al ayuno, pero no de pan, sino de distracciones. Le aconsejó apagar todas las pantallas durante 3 días, dedicando ese tiempo al silencio, a la lectura concentrada del rosario y los salmos. Ella aceptó, aunque con un temblor interno.
Al tercer día, Camila le escribió: Santo Padre, por primera vez en muchos meses sentí paz al dormirme. Sentí que el Señor me hablaba en esa bendita quietud. En esto reside la verdadera fuerza del ayuno. Transforma la disposición interna de la persona. No obliga a Dios a actuar, sino que nos sintoniza para percibir su voz, y su poder aumenta exponencialmente cuando lo medimos con la naturaleza de nuestra confrontación espiritual. Si tu batalla está relacionada con los deseos del cuerpo, entonces debes ayunar de lo que excita los sentidos. Si tu guerra se libra con el habla, debes ayunar de palabras, prometiendo no quejarte ni murmurar. Si tu conflicto es de naturaleza mental, debes ayunar del ruido. El ayuno bíblico tiene su propia periodicidad. 3 días abren puertas a revelaciones, 7 producen purificación, 40 logran una transformación profunda. No existe una fórmula mágica, pero sí patrones sagrados. No importa tanto la duración como la profundidad de la intención. Un día de ayuno sincero puede lograr lo que no se consiguió en años de lamentos, y siempre debe combinarse el ayuno con la búsqueda espiritual. No es una abstención con un fin en sí misma. Significa: hoy no como, pero me nutro de tu palabra. Hoy no hablo, pero te escucho. Hoy no me distraigo, pero me concentro en ti. Más tarde, Camila informó que había restablecido la práctica del ayuno cada viernes, percibiéndolo no como un castigo, sino como una cita sagrada con Dios. Su nivel de ansiedad disminuyó significativamente, su claridad mental aumentó y su fe se fortaleció. En conclusión, para todo aquel que siente que sus súplicas de oración, al parecer, no alcanzan su objetivo, quizás ha llegado el momento de que el cuerpo también se someta a la disciplina espiritual. Esto no se hace con el propósito de manipular la voluntad divina, sino para crear un espacio interno para su presencia. La esencia espiritual adquiere fuerza cuando los deseos corporales enmudecen, y es en esa reverente quietud donde a veces finalmente se hace audible la voz del Espíritu. A veces la persona descubre que, a pesar de seguir diligentemente las prácticas espirituales, ya sea la oración, el ayuno o la confesión, algo de experiencias pasadas sigue viviendo en su interior. Los pensamientos pueden volver persistentemente a aquellos que ya no están presentes, y el corazón, incluso después de un arrepentimiento sincero, no encuentra la liberación completa. Esto no son solo recuerdos fugaces, son más bien lazos invisibles, conexiones profundas que continúan alimentando en el alma aquello de lo que la persona busca distanciarse. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, les advirtió con excepcional claridad diciendo: ¿no sabéis que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Nerimninas Corintios 6:16. Sus palabras iban más allá de una unión puramente física, abordando un aspecto del alma, un pacto invisible que puede persistir incluso después de una ruptura externa. Tales lazos del alma no son meras metáforas poéticas, representan conexiones espirituales auténticas que el adversario invisible puede utilizar para mantener a la persona cautiva. En Santiago, la capital de Chile, una mujer que se presentó como Eliana se acercó al narrador. Contó que llevaba 10 años casada con un hombre digno y profundamente creyente, pero confesó que en su unión faltaba la verdadera alegría. Eliana compartió sinceramente su dolor. No soy capaz de amarlo como él se merece. Oro, me esfuerzo, pero siento que mi alma todavía pertenece a otra persona. En respuesta a esto, el narrador le preguntó cómo actuó después de separarse de aquel primer hombre. Eliana relató que lloró mucho, oró diligentemente por la sanación de Dios, pero al parecer
nunca rompió esa conexión. Entonces, el narrador le explicó que para la liberación total del alma es necesario realizar 3 pasos consecutivos. El primero es la identificación, es decir, nombrar claramente a la persona. El segundo es el arrepentimiento, reconocer la propia parte en permitir esa conexión. Y el tercero es la renuncia, un acto consciente de romper ese pacto. Luego, en el nombre de Jesús, se arrodillaron. Eliana pronunció la oración con voz temblorosa, pero llena de determinación. En el nombre de Jesús, renuncio a toda conexión del alma entre yo y nombre de la persona, y rompo su poder. Recupero mi alma y la sello con la sangre de Cristo. Al terminar la oración, se sumió en el silencio, y un momento después dijo: «Puedo respirar. Siento que vuelvo a pertenecerme». La gente a menudo no se da cuenta de cuántas cadenas invisibles carga debido a conexiones que nunca fueron rotas. Estos lazos pueden manifestarse en forma de relaciones románticas pasadas, amistades destructivas o incluso asociaciones comerciales basadas en el egoísmo o motivaciones pecaminosas. Todo lo que une el alma humana fuera del designio divino debe ser, sin duda, cortado. Esta acción no es un simple ritual, es más bien un poderoso acto de autoridad espiritual. Cuando una persona nombra, se arrepiente sinceramente y renuncia, los cielos escuchan, y el adversario invisible pierde su acceso al instante. Es como si se hubiera cerrado una puerta por la que la oscuridad penetró durante muchos años. Si al leer estas líneas surge una imagen en la mente, quizás sea el momento de liberar a esa persona, no simplemente olvidarla, sino romper la conexión existente. Que cada uno pronuncie con fe: renuncio a toda conexión del alma que no provenga de Dios. Pertenezco solo a Cristo. A veces existen batallas que no encuentran su fin en la profundidad del corazón humano, pues su presencia invisible se siente por todas partes. La gente puede recurrir a la oración, ayunar, proclamar textos sagrados, pero aún así seguir sintiendo cómo la atmósfera a su alrededor permanece tensa, como si el aire de la vivienda estuviera envenenado. Esto sucede porque el entorno espiritual no es solo un concepto abstracto, posee una naturaleza real y tangible. Y a menudo la verdadera libertad no llega hasta que el espacio en el que la persona habita no ha sido cuidadosamente purificado. En el antiguo libro de los Hechos de los Apóstoles se encuentra un episodio muy significativo. Los creyentes recién convertidos quemaron resueltamente todos sus libros relacionados con prácticas mágicas y lo hicieron públicamente. No los ocultaron, no los regalaron a nadie, sino que los destruyeron conscientemente. La Sagrada Escritura testifica: trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. ¿Por qué actuaron así? Porque comprendieron profundamente la imposibilidad de mantener las puertas del pasado abiertas y al mismo tiempo esperar la llegada de un futuro bendecido. Una vez, estando en Costa Rica, el narrador visitó a una familia cuyos miembros habían sufrido alteraciones del sueño durante muchos meses. Los niños lloraban a menudo por las noches y de diferentes rincones de la casa se escuchaban ruidos inexplicables y extraños. Cuando cruzó por primera vez el umbral de su vivienda, sintió de inmediato una atmósfera opresiva y pesada que flotaba en el aire. En las paredes colgaban diversas figuras y recuerdos traídos de viajes que contenían símbolos oscuros, así como ídolos siniestros. Estas personas, lamentablemente, no se daban cuenta de que, precisamente a través de esos objetos, habían abierto involuntariamente una puerta espiritual. Se realizó una oración, abarcando cada habitación una por una.
Los miembros de la familia renunciaron a todo lo que no honraba al Altísimo y sacaron esos objetos de su casa. Esa misma noche, por primera vez en mucho tiempo, los niños pudieron dormir tranquilos y serenos. La paz y la calma finalmente regresaron a su hogar. La pureza espiritual, como se ve, incluye no solo el estado interno de la persona, sino también su entorno inmediato. Es importante revisar atentamente la propia vivienda. ¿Qué adorna las paredes? ¿Qué música llena el espacio? ¿Qué imágenes se presentan a la vista? ¿Qué objetos se guardan con esmero? Todo esto, sin excepción, o bien abre el camino a Dios, o por el contrario, abre la puerta al adversario. Existe, sin embargo, otro aspecto crucial que el adversario odia especialmente: el acuerdo o la oración elevada en unidad. El propio Cristo proclamó: «Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. El apóstol Santiago, a su vez, exhorta a los creyentes: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Santiago 5:16. El enemigo susurra con astucia: «Calla, no le digas a nadie, quédate solo», pues sabe que el aislamiento solo agrava la esclavitud y la desesperación. Pero cuando una persona saca a la luz su lucha y se une en oración con otro creyente, el círculo vicioso se rompe y llega la tan anhelada victoria. Se han observado casos en los que personas lucharon solas durante años y luego encontraron la libertad en cuestión de días, simplemente al comenzar a orar con otro hermano en la fe. No es necesario un grupo grande. Basta con solo 1 o 2 personas maduras en la fe que estén dispuestas a orar juntas, a escuchar y a recordar quién es la persona en Cristo. No está sola, pero debe dar el primer paso. Es necesario encontrar a alguien que ore a su lado, que no juzgue, que sea un compañero en esta lucha. En esto reside la gran fuerza del acuerdo. Esta es la verdadera iglesia. Si hoy una persona está dispuesta a empezar de nuevo, aún no es tarde. Cristo todavía espera con los brazos abiertos, y la victoria comienza con una sola palabra. Sí, hay que pronunciarla, plasmarla en papel y empezar a vivir conforme a ella.